La idea de este video es hacer una clase que nos sintetice estas 4 guías que están acá. ¿Ok? Cuando digo que las sintetice, no quiere decir que las va a cubrir en su totalidad, pero sí nos va a permitir tener los elementos para entenderla. Primero está esta guía de teoría de curvas. Esta guía de teoría de curvas está cubierta en unos videos que están en el canal, ¿sí? Yo les voy a enseñar ahorita cuáles serían los correspondientes videos. Ya les voy a decir en un momento, déjenme ir abriendo acá, para que puedan echarles un ojo, ¿de acuerdo? Esos videos están al alcance de todos y todas. Un momentito que voy a abrir acá. Perfecto. Y ya se los muestro acá, fíjense. Este es mi canal. Esta es la lista de reproducción, es matemáticas, porque está matemáticas y matemáticas 1. Como la de matemáticas 1 aún no la he actualizado, ustedes van a conseguir acá lo que necesitan. Por ejemplo, si nos vamos aquí abajo, van a ver que aquí, por acá, aquí. Intervalos en la recta real, que se corresponde con la primera parte de la guía de curvas. Intervalos en la recta real, aquí ahí, estas dos son una misma clase, o sea, son continuos, pues. Están en continuidad temática. Introducción al plano cartesiano, ¿ok? Que no es difícil. Introducción a la teoría de curvas. Y fíjense que tienen toda una cantidad aquí luego de problemas, perdón, de videos, donde se resuelven una cantidad de problemas. El último, que es este que está acá, a ver, creo que son estos dos. Esta segunda y tercera parte, se trabaja la guía 4 en su totalidad. O sea, se revisan todos los problemas de la guía 4. Si ustedes entran a uno de los videos, ¿verdad? Si ustedes entran a uno de los videos, ustedes van a ver, por ejemplo, que aquí están trabajados problemas, aquí hay 9 problemas trabajados, ¿no? ¿Okay? Y así va a pasar con toda una cantidad de otros videos, ¿de acuerdo? Se trabaja entonces todo lo que es teoría de curva está acá. De todas maneras, vamos a echarle un vistazo a la guía, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, la guía 4 tiene esta primera parte, que es la primera parte, es la parte de los intervalos en la recta real, ¿sí? Esto es, recuerden, o les recuerdo que en esta tenemos 3 formas de representación de los intervalos, ¿verdad? Cuando me refiero a intervalos me refiero a trozos, pedazos de la recta real, ¿sí? Entonces tienen 3 formas de representación. La notación de intervalos, la notación gráfica, ¿verdad? La forma gráfica de representación y la algebraica o conjuntista. Yo voy a pasar de estos problemas, me gustaría que los chequearan en los videos, pero yo voy a ir manejando la noción de ser explícitos. Ahora lo vamos a ver en la pizarra, cómo les voy a poner alguna clave para trabajar con estos problemas, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer a continuación. Los siguientes problemas son representaciones en el plano cartesiano. Si yo tengo la recta, ¿verdad? Y yo pongo 2 rectas en esta configuración perpendicular, ¿verdad? De cruce en ángulo recto, podemos representar todo punto del plano, ¿verdad? Como teniendo representado por un par ordenado. ¿Por qué un par ordenado? Bueno, porque va a tener 2 informaciones. La primera correspondiente a la dimensión, ¿verdad? Al lugar o al punto que coincide con la recta X horizontal, ¿verdad? El de las abscisas. Y el segundo componente sería el correspondiente a esta recta vertical o el eje de las ordenadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay algunos problemas para resolver. Estas guías se las voy a pasar ahora por el WhatsApp, ¿ok? Todas las guías, estas 4 guías, y esto es lo que vamos a estar viendo en esta clase y la clase que sigue. Bien, puntos en el plano, que hay una cantidad de problemas para resolver. Más adelante empezamos con el concepto de curva. El concepto de curva es un concepto previo al concepto de función. Nosotros vamos a empezar con el concepto de función y vamos a rescatar de esta guía de curvas, ¿ok? Las categorías que son las categorías descriptivas, que son puntos de corte con los ejes,
Si es conexa o disconexa, esto se extiende, lo vamos a ver en Matemáticas 2 como continuidad o discontinuidad, ¿verdad? Esto es un concepto previo al concepto de continuidad, ¿ok? No es el mismo, pero tampoco es esencialmente diferente. La tercera categoría, parte positiva y parte negativa de una curva, ¿ok? Fíjense que se determina a partir de, no de la curva como el objeto tal, sino la curva y los intervalos donde la curva es positiva, en el caso de la parte positiva, y los intervalos o el intervalo donde la curva es negativa, en el caso de la parte negativa. O sea, cuando nos referimos a parte, estamos haciendo referencia a una parte del eje X, ¿ok? Es decir, es un intervalo del eje X donde la curva es positiva o negativa dependiendo del concepto, ¿de acuerdo? Concepto de dominio e imagen, en otros textos es conocido como dominio y rango, ¿ok? Que vendrían siendo los conjuntos, ¿verdad? Ya sea de las abscisas y ordenadas donde la curva existe, ¿ok? Es el conjunto es el subconjunto de cada uno de los ejes, ¿verdad? Que conforman los pares ordenados, ¿ok? Como puntitos de cada función. Eso lo vamos a trabajar ahora también. Sigo adelante. Partes crecientes y decrecientes de una curva, ¿verdad? Esto, por supuesto, si leemos la curva de izquierda a derecha, hablamos de una curva creciente, ¿verdad? Y como esa va a ser nuestro orden de lectura, no vamos a pensar que la curva va de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Entonces esta es decreciente, esto es una parte donde crece, otra parte donde crece, y esto es una parte donde decrece, ¿de acuerdo? Ok, eso lo vamos. Esto es, a mi manera de ver, es muy intuitivo. Bien, sigo adelante. El último de las categorías, los máximos y mínimos. Esto tiene que ver con los valores extremos alcanzados por la curva, ¿verdad? Si es, por ejemplo, como en este caso, un valor que es mayor, aquí estamos viendo que es igual, estos dos valores, ¿verdad? Este valor alcanzado en X2 y en X6 es el valor más grande alcanzado por la curva en todo su dominio. Y este valor que está aquí, M1, ¿verdad? Es el menor valor alcanzado por la curva en todo su dominio. Ahora, esos serían los máximos absolutos. Los relativos son los máximos alcanzados en un pequeño intervalo de la curva. Esto es como si fuese el campeón mundial y esto un campeón local. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es una metáfora con la que se pudiera, o una analogía con la que se pudiera trabajar. ¿Ok? Luego vienen, esta curva, esta guía hay que revisarla. Vienen algunos ejercicios. Estos ejercicios están trabajados en los videos de curvas totalmente. Se hicieron varios y se trabajó la totalidad de la guía. O sea que están todos los ejercicios explicados. Así que les recomiendo, vean los videos que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar poniendo claro cuáles son nosotros vamos a trabajar el concepto de función. Este es el concepto más importante de Matemática 1. El concepto de función. ¿Ok? Y sobre el concepto de función, entonces vamos a tener, acabamos de verlo, lo que sería su dimensión descriptiva. Vamos a llamarlo así. Dimensión descriptiva. Dimensión descriptiva. Disculpen. Un poquito más atrás. Ok. Descriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Son las categorías para describir. Bueno, las acabamos de mencionar y las voy a repetir acá. Esas categorías para describir serían, primero, puntos de corte con los ejes. ¿Ok? Donde, en el caso, y esto lo vamos a ir conectando con otro enfoque de la función, ¿verdad? Donde el corte, vamos a poner aquí esto como una nota, nota. Los puntos de corte
con el eje X, ¿verdad? Están relacionados, o son, podemos decirlo si son denominados, sí, son denominados, están relacionados, vamos a ponerlo mejor para no entrar están relacionados con las raíces de la función. Y usando aquí una notación que estoy anticipando, es lo mismo que decir, dejarla en rojo, que X es un punto, vamos a decirlo así, es un punto de corte si la función en X vale 0. ¿Okay? Entonces los puntos de corte están con el eje X, ¿ok? Ojo, están relacionados con las raíces. Y esto es un objeto que tiene muchas dimensiones. Una raíz se puede entender como la solución de una ecuación, se puede entender como un punto con determinada información, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver que las raíces nos dan mucha información cuando estemos en Matemáticas 2. La segunda categoría es la conexidad. Conexidad. Esto es una categoría descriptiva, pero que tiene una importancia, ¿verdad? Una importancia dentro de la dimensión de la función como un objeto algebraico, como un objeto geométrico. Entonces, la conexidad, que es es un concepto previo al de continuidad, es un concepto previo al de continuidad. Porque es un concepto previo. ¿Previo en qué sentido? Bueno, para yo poder definir la continuidad, yo necesito otros conceptos. Necesito, por ejemplo, el concepto de límite. Y ese es el que vamos a ver en Matemáticas 2. Pero mientras no tengamos el concepto de límite, ¿qué es la conexidad? La conexidad es simplemente la posibilidad, vamos a ponerlo en rojo para que no, o en negro, azul estoy usando con los títulos. Es la posibilidad, ¿verdad?, de dibujarla a la curva, de dibujar a la curva. En este caso, curva está siendo, lo estamos utilizando como sinónimo de función a la curva. Vamos a poner aquí función. ¿Sí? Posibilidad de dibujar a la curva con un solo trazo. ¿Ok? Es simple y llanamente eso, la idea de conexidad. Es la idea bien intuitiva, visual, ¿ok? Y por ahora informal de un concepto que va a constituir luego el concepto de conexidad, de continuidad, perdón. Entonces, estos son, repito, las funciones en su dimensión descriptiva. Vamos con una tercera categoría descriptiva. La tercera categoría descriptiva es parte positiva y negativa. Entonces, vamos a ver algo, vamos a ver un poquito aquí GeoGebra. Vamos a ver un poquito en GeoGebra. Entonces, estamos entrando ya, yo estoy tratando de poner juntos, porque la idea es cuando uno trabaja las curvas, uno trabaja en forma de continuidad, esto no estoy hablando de un concepto matemático, sino discursiva. La continuidad discursiva va del concepto de curva al concepto de función, pero yo voy a cerrarlo de una vez. Entonces, estamos hablando, gente, de funciones. ¿Ustedes conocen alguna función? ¿Podrían decirme alguna función? Comúnmente, nuestra intuición sobre las funciones viene de la experiencia que tenemos con las calculadoras. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué me dicen acá. La función lineal. Ok, eso es una función.
pero díganme una más específica. Vamos a ver, alguna más específica. Yo quiero que veamos esto acá. Esto lo voy a poner aquí como un comentario. Voy a ponerlo aquí. Nota. Nuestra experiencia con las funciones viene en parte, ¿verdad?, con el uso de calculadoras. ¿Por qué digo yo esto? A ver, alguien que hable, gente, por favor, aquí habla. Somos 6 personas nada más, pero bueno, alguien que me diga, ¿por qué yo digo que nuestra experiencia viene del uso de calculadoras? ¿Ustedes alguna vez han usado una calculadora? Sí la han usado, ¿verdad? Claro que la han usado. Porque tienes que aprender a usar el seno y el coseno, sería, ¿verdad, Franco? En principio, seno y coseno son funciones, perfecto. Esas sirven, ¿ok? Y la tangente, perfecto. O sea, ahora, fíjense una cosa que ustedes no han hecho consciente a pesar de la experiencia con las calculadoras. Con las calculadoras sucede algo interesante. Y es que una calculadora, si tú le das un punto, un valor, ¿verdad? Y calculas una operación, ya sea el seno, el coseno, la tangente, la exponencial, lo que sea, él te da una respuesta. Es decir, a cada número que tú ingresas te da un número de salida, un número de entrada, un número de salida. Eso es una condición fundamental de las funciones como objeto matemático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para cada elemento de entrada tienes uno y solo uno de salida. ¿Ok? Tú no pones un número en la calculadora y te dan 2 números. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene mucho que ver con muchísimos de los modelos que nosotros realizamos. Entonces, díganme una función. Sean un poco más creativos. Díganme una función. Escríbanla. Escríbanla, no, díganmela. Y yo la voy a escribir acá. Por ejemplo, la función cuadrática. Pero eso es muy general, Melissa. Dime una función cuadrática. Dime una función cualquiera cuadrática. Dime una función cualquiera cuadrática. Díganlo, escriban ahí, no importa que no tengan la simbología, los símbolos, pero escríbanlo en el chat. 2x a la 3 más 4x más... Perfecto, vamos a escribir esta. Sería 2x a la 3, miren, la voy a escribir aquí en GeoGebra, atención acá. 2, ¿verdad? X elevado a la 3, ¿sí? Más 4x más 7. Esta es una función excelente. ¿Ok? Tiene esta curvita. Una de las cosas que pasa con GeoGebra es lo siguiente: pareciese que esta función va a crecer y se va a ir y nunca va a tomar valores en esta, ¿no? Sin embargo, esto es un polinomio y como polinomio tiene, ¿verdad?, a los reales como dominio. Pero entonces vamos a hacer algo, quizá vamos a trabajar una un poco más visible. Yo creo que Franco había dicho otra, 2x cuadrado, por ejemplo. Vamos a trabajar 2x cuadrado. Yo lo voy a ocultar y vamos con 2x al cuadrado. Esta quizás se vea un poquito mejor. Sin embargo, muchos dirán que ella no pasa de 12 ni menos 12, ella como que va para el infinito, pero no. Ustedes con GeoGebra, por ejemplo, pueden deformar un poco la proporción de los ejes. Observen esto. Voy a poner aquí 1,100 y entonces uno puede darse cuenta que la función en realidad se extiende, se extiende, se extiende. O sea, esta función abarca a todos los reales de punta a punta. ¿De acuerdo? Los abarca en su totalidad. Es decir, el dominio de esta función de cualquier polinomio. Estas son nuestras primeras funciones, ¿verdad? Son todos los reales. ¿Ok? Ok. Entonces voy a volver acá a la proporción de la que había partido, que es 1, 1. ¿Ok? Yo les voy a recomendar, por favor, jueguen con GeoGebra. Y vamos a hacer algunos análisis acá. Vamos a hacer algunos análisis acá. Entonces, y voy a poner la otra. Voy a poner yo una. Yo voy a poner una acá. Imagínense que tenemos, sí, x cuadrado menos 4. Vamos a poner esta, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar aquí algunas cosas. Observen esta función.
¿verdad? Esta función es una curva, tiene una curva como representación gráfica, ¿no es así? Entonces, vamos a tratar de identificar primero alguna de estas categorías y vamos a tratar de ir avanzando viendo otras. Por ejemplo, puntos de corte con los ejes. En GeoGebra, uno los determina así. Uno busca aquí arriba, ¿verdad? Esta es nuestra barra de botones de herramienta. Busca aquí donde dice intersección y señala, hace clic en la curva y hace clic en el eje. ¡Pam! Aparecen dos puntos de corte. ¿Lo ven? Voy a volver aquí a la flechita de manipular para poder moverlo. Entonces fíjense cómo aparecen dos puntos de corte. Miren los puntos de corte como están definidos. Están definidos como puntos del plano. ¿Lo ven? Tienen coordenadas. El punto A es menos 2, 0. ¿Lo ven acá? Y el punto B es 2, 0. Sin embargo, esto se relaciona además con las raíces de la función. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, fíjense esto. Parte positiva y parte negativa, que es lo que estábamos ahorita visualizando acá, ¿verdad? Parte positiva y parte negativa. Habíamos dicho, que son intervalos del eje X, ¿verdad? Donde la curva es positiva o negativa, ¿verdad? Dependiendo de lo que se quiere. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a calcular aquí, vamos a visualizar cuáles serían el llamado conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Yo me voy a traer esta captura, voy a capturar esta curva, ¿verdad? Y mejor. Vamos a traernos esta curva, me la llevo para la pizarra, ¿verdad? Y vamos a ponerla acá. Este sería un ejemplo. ¿Sí? Vamos a trabajar este ejemplito acá. Aquí. ¿Ok? Este ejemplo, fíjense que sin yo, quizás está un poquito está muy pequeña. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Quizá aquí se ve un poquito mejor. Ok. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí un poco más grande. Perfecto. Entonces, fíjense, estamos tratando de determinar la parte positiva y negativa. ¿Qué sabemos de lo que estamos viendo? Vamos con la parte positiva. Vamos con la parte positiva. La parte positiva se relaciona, ¿verdad?, con el intervalo o intervalos del eje X, donde las alturas, fíjense que uno puede determinar la altura de una curva en un punto haciendo lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, ¿cuál es la altura en menos 2,5? Bueno, yo levanto unos puntos suspensivos, toco la curva, ¿verdad? Y luego voy. Esta es la manera de hallar, si no bien vamos a poner que esto es X, esto es f de X. Entonces, si bien de esta manera no puedo hallar manualmente, ¿no? Haciéndolo con el lápiz, no hallo exactamente qué valor es f de X, lo que sí puedo determinar es que aquí, en X, en este valor, la altura es positiva. Ahora, si yo me pongo en otro lado, supónganse que me paro acá, vamos a llamar a este X1 y vamos a llamar a este X2. Si yo lanzo una perpendicular hasta la curva y luego hacia el eje Y, ¿sí? Yo hallo aquí entonces, este sería f de X1, esto va a ser f de X2. Y ustedes se van a dar cuenta que en este intervalo, todos los puntos de este intervalo y de este intervalo, ¿verdad? Ya lo vamos a determinar si es abierto o cerrado, van a tener alturas positivas. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál sería la parte positiva? Vamos a escribirlo acá. Parte positiva de la curva. ¿Okay? PP. ¿Quién sería la parte positiva?
Entonces va a ser el intervalo del eje X donde la curva es positiva o negativa. Estamos con positiva. Entonces vamos a ver, es positiva desde menos infinito hasta menos 2, ¿verdad? Menos infinito hasta menos 2. Y a esto le vamos a unir, ¿verdad? Porque hay otro intervalo. Ven que aquí también es positiva. Desde 2 hasta infinito. Desde 2 hasta infinito. Mi pregunta ahora ¿es cerrado? ¿Es abierto? Bueno, siempre que tengas el infinito, ¿verdad? Es abierto. ¿Ok? Acuérdense que abierto significa que no se incluye este extremo. Y es lógico que no se incluya porque el infinito no es un número determinado. Por lo tanto, es abierto. Nunca puedes cerrarlo en un determinado valor. Pero ¿será que menos 2 y 2 es también abierto o es cerrado? Bueno, sucede lo siguiente, fíjense. En menos 2, la altura, o vamos a escribirlo acá, f de menos 2 es 0. Y f de 2 es 0 también. Ahora, sucede que el 0 no tiene signo. Por lo tanto, 0 no es ni positivo ni es negativo. Por lo tanto, no puedo incluirlo ni en la parte positiva ni en la parte negativa, quedando abierto. Esta sería la parte positiva de esta curva. Y lo que estamos señalando son justamente este intervalo. ¿Lo ven? Ese es el intervalo de positividad. Ahora vamos a determinar el intervalo de negatividad, o lo que sería la parte negativa. La parte negativa sería entonces, bajo el mismo razonamiento, todo este intervalo que está aquí adentro, ¿lo ven? Es decir, sería el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Entonces puedo escribirlo acá como menos 2 hasta 2. Ahora, la pregunta mía es, ¿abierto o cerrado? ¿Sí? El mismo razonamiento aplica, ¿de acuerdo? Exacto, Franco. Es abierto. Por lo tanto, me queda este intervalo que está acá. Entonces ya tenemos aquí lo que es parte positiva y parte negativa, ¿no es así? Y fíjense cómo es muy importante saber manejar los intervalos, ¿verdad? De la recta real, así como los puntos del plano. Este punto que está acá tiene coordenadas x1, f de x1. Y este puntito que está acá tiene coordenadas x2, f de x2. ¿Vale? ¿Estamos claros en esto? Ok, perfecto. Entonces sigamos un poco adelante, ¿sí? La cuarta categoría, ¿cuál sería? La cuarta categoría, según lo que habíamos leído, es dominio e imagen. Vamos con el dominio y la imagen. Dominio e imagen. El dominio y la imagen a veces es visible como muy intuitivamente hablando, ¿verdad? Uno puede ver, quizá aquí no sea tan fácil ver que estas ramas de la curva se extienden por todos los reales, por lo tanto el dominio es R, uno pareciese que ve como que como que esta parábola va a quedar metida entre dos valores, ¿verdad? Algún valor no muy grande, pero esta curva se despliega por todo el eje X, tanto hacia la parte negativa como hacia la positiva. Y la imagen, ¿verdad? El conjunto de imagen es justamente, vamos a pensarlo así, ¿qué conjunto, o sea, qué sector del eje Y es cubierto como imagen? Pensemos. Imagínense que hay un muñequito subiendo por acá, ¿verdad? Hay un muñequito subiendo por acá. ¿En qué parte del eje Y ve curva y en qué parte del eje Y no ve curva? ¿Cuál creen que ustedes sería el conjunto imagen? Ok. Te recomiendo, Franco, que cuando hables de intervalos, siempre empieza el extremo más pequeño. Quisiste decir
desde -4 a infinito. ¿No es así? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, desde -4 hasta infinito. Ahora, ¿es cerrado o abierto? Vamos a irnos acá. Vamos a trabajar entonces con la misma curvita. Yo me voy a traer de nuevo esta captura. ¿Ok? Me lo voy a traer, me lo voy a llevar, perdón. Y vamos a verlo acá. Entonces, dominio e imagen. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a escribir aquí algún comentario. Entonces, es importante, el dominio y la imagen, ¿verdad? Son, primero, ¿verdad? Primero, es decir, el dominio, el conjunto de R, o para decirlo de manera más apropiada, el subconjunto de R, o el intervalo, ¿verdad? El subconjunto de R, subconjunto de R, ¿verdad? Donde la curva tiene a sus preimágenes. Esta palabra es un poco chocante al principio. ¿Qué son las preimágenes? Bueno, si yo me paro aquí, por ejemplo, en el conjunto de las imágenes, supónganse que yo señalo aquí un punto, este puntito, y yo me voy horizontalmente para atrás, es decir, toco la curva y luego bajo, ¿verdad? Siendo este X1, ¿sí? Vamos a poner esto arriba, X1. Esto que está acá se llama f a la menos 1 de X1. ¿Lo ven? Es como este -1 lo que me sugiere es que es una inversa que yo tomo. O sea, yo recorro el camino contrario. ¿Lo ven? Ahora fíjense, si yo recorro el camino contrario, vamos a poner aquí otro color, verde. Si yo recorro el camino contrario, pero en esta dirección, toco acá y luego bajo. ¿Qué voy a tener acá? Bueno, esto también va a ser f a la menos 1 de x1. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si bien una función para cada elemento de su dominio tiene una sola y única imagen, en el caso de las preimágenes no sea necesariamente eso. Fíjense esto que está acá. Cómo esta imagen tiene dos preimágenes. Esto puede ser 4 y esto sería -2 y 2, ¿verdad? -2 elevado al cuadrado da 4 y 2 elevado al cuadrado da 4. Bueno, esto que está acá me va a permitir a mí clasificar las funciones de acuerdo a su dominio de imagen. Ahora fíjense, primero que nada, el dominio, ¿verdad? Vamos a poner aquí arriba dominio para que no se olviden, para que no se equivoquen. Dominio. El dominio es, ¿verdad? Un subconjunto de R en el eje horizontal. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Bueno, fíjense que el dominio de una parábola es todos los reales. Es todos los reales. O sea, que sería todo esto. ¿Ok? Serían todos los reales. ¿Sí? Ahora, la imagen, ¿verdad? Sería el subconjunto de R que contiene a todas las imágenes.
Esto puede ser un poco circular, imagen, imágenes, pero si lo vemos de esta manera, es decir, si yo tomo un punto y ese punto hallo su, por ejemplo, si yo, vamos a verlo en GeoGebra. Miren esto. Yo voy a hacer aquí una pequeña construcción rápida. Supónganse que yo tomo un punto aquí y yo construyo lo siguiente. Yo construyo una perpendicular. No, disculpen. Una perpendicular, ¿verdad? Ahora voy a acercarme aquí un poquito para que se vea la intersección. Voy a visualizar la intersección. ¿Ven ahí la intersección? ¿Ok? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una perpendicular a este eje que pase por acá. Y aquí vemos la intersección. Entonces ya construí un pequeño frame aquí, un pequeño marco. Voy a borrar este, voy a ocultar este. Y me voy a quedar con unos segmentos. Voy a construir esto. De aquí a acá y de aquí a acá. Y para que se vea más bonito todavía, vamos a ponerle, vamos a hacer que estos segmentos sean punteados, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sean punteados y que tengan un trazo bien visible. Y este que está aquí también punteado y con un trazo bien visible. Entonces ahí se ve. Si yo muevo este punto, observen cómo el punto me va. Ahora fíjense qué interesante. Lo que me interesa es el dibujo de este punto. Vamos a ponerle rastro. Miren cómo él va a dibujar al conjunto de imágenes. Miren, ¿ve? Vamos a ponerlo además que sea eso, ahí está, ahí está. ¿Ven cómo dibuja el conjunto de imágenes? Si yo me voy al infinito, él va a dibujar entonces, ¿verdad? Va a dibujar entonces todo esto para allá arriba. Entonces se visualiza aquí que la imagen es desde -4 hasta infinito. Ahora ¿es cerrado en -4? ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es cerrado en -4? ¿Y por qué? ¿Por qué sería cerrado en -4? Bueno, la razón es simple. En -4, aquí, ¿verdad? Es justamente la altura de 0, es decir, f de 0. F de 0 da -4. Por lo tanto, -4, ¿verdad? Esa altura pertenece a la imagen. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la imagen va a ser justamente, vamos a trazarlo aquí. La imagen va a ser justamente todo este intervalo. Entonces vamos a escribir aquí directamente qué significa esto. Eso quiere decir entonces que el dominio de nuestra función son todos los reales, en este caso, ¿ok? Vamos a quitarlo acá para que no parezca que todos los dominios son reales. No, vamos a ponerlo aquí al ladito de esto. El dominio de esta función son todos los reales. Comúnmente esto pasa con todos los polinomios. Todos los polinomios, su dominio son los reales. Y la imagen, supónganse además que esto es una curva que se llama f, ¿no? La imagen de f es exactamente el intervalo que es cerrado en -4 y se extiende hasta el infinito. ¿Lo ven? ¿Ok? Esta es la idea del dominio de la imagen. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay algunos problemas que tienen su detalle, pues. ¿Ok? Pero bueno, iremos viendo y por eso necesito que vean los videos. ¿Ok? Yo aquí estoy tratando de sintetizar todo en una sola. Vamos con dos categorías más que las voy a poner. 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerla aquí al lado. 5. Vamos con la categoría 5 y 6. Faltarían dos. Categoría 5 es la parte creciente y decreciente.
¿Ok? En este caso, en la parte creciente y decreciente, nos referimos a subconjunto, ¿verdad? Del eje X, donde, miren lo que se va a cumplir, atención, miren esto. Si X1 es mayor o igual que X2, ¿verdad? Entonces, F de X1 es mayor o igual que F de X2. ¿Lo ven? Esto es lo que quiere decir que es creciente. Supónganse que X es tiempo y supónganse que esto es temperatura. Entonces, si el tiempo pasa, aquí debería ponerlo en realidad de otra manera los subíndices, disculpen. Vamos a poner aquí, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner, si X2 es mayor o igual que X1, ¿verdad? Que está creciendo, entonces F de X2 es mayor que F de X1. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Entonces decimos que es creciente. Si van creciendo los valores en el eje X y va creciendo, entonces decimos que F es creciente. ¿Ok? F es creciente. Ajá, decimos que F es creciente. Bueno, aquí debería ser algo más. Vamos a ver, vamos a decirlo de esta manera. Sí, vamos a ponerlo un poco más formal, ¿sí? Lo que quiero es que vean, voy a poner esto un poquito abajo y vamos a decirlo de esta forma. Sean X1 y X2, ¿verdad? Pertenecientes a un intervalo AB, cualquiera. Vamos a ponerlo abierto, porque en realidad vamos a considerar la parte creciente y decreciente como abierta. AB. Entonces, sean estos, ¿verdad? Pertenecientes a este intervalo. Si se cumple esto, ¿verdad? Si se cumple esto, entonces decimos esto se debe cumplir para todo X1 y X2 en AB, en el intervalo, pues. Entonces, ¿qué sucede acá? Si esto se cumple, decimos que F es creciente en, en el intervalo AB. Díganme si se entiende esto que estoy escribiéndoles acá, por favor. No lo dejen pasar si no lo entienden. No lo dejen pasar si no lo entienden. Vamos a ponerlo aquí un poquito más alejado. Escríbanme aquí en el chat si entienden. Díganme sí, díganme no. Si necesitan más información. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Miren esto. Vamos a ver un ejemplo acá en GeoGebra. Yo entiendo si la parábola va para arriba es creciendo y si va para abajo es decreciendo. Pero ten cuidado, Franco, porque fíjate, eso es tan relativo. Esta rama de la parábola va para abajo. ¿Lo ves? Si yo vengo de derecha a izquierda, ella va para abajo. Ahora, si yo voy de derecha a izquierda, ella va para arriba. Entonces, hay una relatividad de la que uno tiene que cuidarse. Entonces, ¿cómo crecen los números en la recta real? Crecen de izquierda a derecha. Entonces, fíjense, yo voy a tomar 2 puntos. Miren esto. Vamos a quitarle ya esto que de rastro y voy a crear otro punto parecido. Vamos a llamar a este punto que está acá. Vamos a llamar a este punto X1. Vamos a ponerle aquí un nombre. Sí, va a ser así, texto. Voy a poner acá. Y vamos a llamar esto. A ver, ¿dónde están los subíndices? Aquí. Entonces vamos a llamar a esto X1.
¿Ok? Y vamos a darle un buen tamañito para que se vea. Acá. Y voy a hacer que se fije a él. ¿Ok? Este punto es el punto C. Entonces vamos a poner aquí posición y lo fijamos al punto C. Entonces no importa para dónde yo mueva esto, se mueve con su C1. X1, ¿lo ves? Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Otra vez. Entonces voy a crear otro punto. Yo lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Voy a crear otro punto. Vamos a crearlo por acá. Voy a buscar su perpendicular. Por aquí. Yo les recomiendo, les pido, por favor, les suplico, jueguen con GeoGebra. Aprenden a usar GeoGebra. Eso hace mucha diferencia. Mucha diferencia. Y vamos a hallar una intersección entre esto y esto. Este y este. Y este, pues. Ok, ahí está. Ok, voy a ocultar estas rectas y voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente. Voy a usar aquí un segmento. Esto es una construcción rápida. Vamos a poner aquí en estilo, un poquito más, todo. Y este lo vamos a hacer así. Ups. Ya va. Vamos a retroceder esto acá. Ok. Y ahora este lo vamos a trabajar así. Igual. Ok. Lo vamos a llamar también, pero ahora lo vamos a llamar X2 a este de acá. X2. ¿Ok? Y vamos a tratar de poner visualizar este teorema. Entonces fíjense acá, eso que les acabo de explicar. Grande, tal, y vamos a pegarlo aquí. Listo, esto lo hacemos rápido. ¿Este punto cuál es? El punto F. Muy bien. Ahora fíjense esto. Fíjense acá. Vamos a tratar de visualizar esto aquí. Miren esto. Supónganse que yo me puedo llevar estos dos juntos. Yo creo que puedo hacerlo. Creo que puedo seleccionar. ¿Será que puedo seleccionar dos? F y C. Vamos a ver si puedo seleccionar F y C. A ver. Eso. Miren esto. Miren esto. X2 es mayor que X1. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Yo necesito que ustedes hablen, que ustedes digan. O sea, quedarse callado en verdad es macabro, diría yo. Vamos a poner esto aquí en blanco para que se vea. Ustedes se dan cuenta aquí que X1, vamos a ponerlo más separaditos y ahora los vamos a tomar juntos. X2 es mayor que X1, pero fíjense lo que pasa con las imágenes. La imagen de, siendo X2 el mayor, su imagen es menor. Siendo X1 menor, su imagen es mayor. O sea que se está dando exactamente lo contrario de acá. Lo contrario de acá, que sería esto. Miren esto. Si X2, ¿verdad? Estamos hablando que sean X1 y X2 pertenecientes a B. O sea que estoy hablando de lo mismo. Esto sería 1, 2. Si X2 es mayor que X1, ¿verdad? Entonces, en realidad aquí sería, si esto se da y además, ¿verdad? Esto sería una condición que se agrega. Vamos a ponerlo acá. Y lo ponemos en los dos. Y además, ¿verdad? Se da que f de x2 es menor o igual que f de x1, ¿verdad? Para todo voy a usar este símbolo que me choca un poco porque no me gusta usarlo, pero para todo x1 y x2, ¿verdad? Pertenecientes a AB. A mí me gusta más el español que el lenguaje matemático. Entonces decimos
decimos que f es decreciente. Decreciente en AB. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fíjense acá. Estamos en la parte creciente y decreciente. Si ustedes se dan cuenta, aquí en GeoGebra, tenemos este caso donde, vamos a ver si me puedo echar un poquito más para atrás y miren cómo, fíjense cómo en este intervalo se da esto. Pero si yo paso al siguiente intervalo, miren esto. Vamos a quitarle a esto, quitarle ese bloque, esa cosa en blanco. Vamos a ponerlos así y vamos a tratar de ponerlos a un ladito. Miren lo que pasa ahora. Me voy a ir para este. Ajá, espérate. Voy a poner de nuevo aquí los dos. Aquí los estoy seleccionando. Miren esto. X2 es mayor que X1, pero su imagen, la de X2, es menor que la de X1. Ahora, pero si yo paso para el otro lado, miren cómo se invierte. Aquí, X2 es mayor que X1, pero la imagen de X2 es mayor que la imagen de X1. ¿Lo ven? ¿Se nota? ¿Ven lo que quiero decirles? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en esta primer semieje la función es decreciente y en este la función es creciente. Entonces, según esto, lo voy a copiar así mismo como está, pero necesito por favor de verdad que me digan si lo están entendiendo. En este caso, ¿verdad? En este caso acá, vamos a ponerlo aquí abajito. En este caso, la parte creciente de f, ¿cuál sería? Bueno, sería desde 0 hasta infinito. Y lo vamos a trabajar siempre como abierto, siempre como un abierto. Desde 0 hasta infinito. Y la parte decreciente de la función sería desde menos infinito hasta 0. En este caso. O sea, dice Franco, el momento en el que la curva va para abajo es decreciente y cuando va para arriba es creciente. Franco, insisto, ir para abajo significa que debes leerlo de izquierda a derecha. ¿Estamos claros? O sea, yo lo replantearía así. O sea, el momento en que la curva, leyendo de izquierda a derecha, va para abajo es decreciente y cuando va para arriba, leyendo de izquierda a derecha, es creciente. La curva es creciente, la curva es decreciente. Tienes razón en eso. Pero lo que tienes que tener cuidado es que el intervalo de crecimiento, ¿okay? O la parte creciente, es un subconjunto del eje X. No basta decir es creciente o decreciente, sino que tienes que decir dónde, decreciente en dónde. Y esto tiene que ser un subconjunto del eje X. ¿Está claro eso, Franco? Dime si está claro eso. Perfecto. Franco, por lo visto, Franco es el único que está haciendo preguntas acá. Entonces, te agradezco eso bastante, Franco. Ahora vamos con los máximos y mínimos, que sería la sexta categoría descriptiva. Sexta categoría, máximos y mínimos. Y vamos a trabajar con otra función. Yo voy a trabajar acá con otra función, fíjense. Vamos a cambiar esto que está aquí, quedó lindo, pero vamos a cambiar. Entonces yo les voy a enseñar a ustedes a definir una curva en GeoGebra. Si yo escribo aquí función, ¿verdad? Aparecen una cantidad de comandos en autocompletación, ¿lo ven? Entonces me voy a quedar con esta segunda, ¿la ven acá? Dice función, valor inicial, valor final. Entonces yo voy a definir acá una función en un dominio. Supongamos que trabajamos con seno de x. Aquí me lo da para autocompletar. Y vamos a decir que ella va a ir, supónganse, de -3 hasta 5. Tan,
Ahí está definida. ¿Lo ven? Maravilloso. Vamos a darle a esto un poquito más de color, un color más serio que ese anaranjado. Yo detesto el anaranjado. Y vamos a darle bastante aquí para que se vea. Perfecto. Entonces, fíjense esto, gente. Aquí podemos determinar el dominio, puntos de corte, ¿verdad? Partes crecientes, decrecientes, parte positiva. Como les dije, dominio, imagen, ¿sí? Pero ¿estamos en qué categoría? Estamos en la categoría de máximos y mínimos. Entonces, fíjense esto. Vamos a definir los primeros, ¿sí? Vamos a definir los primeros. Máximo absoluto. El máximo absoluto, ¿verdad? Es el mayor valor o mayor altura alcanzado, alcanzada, no alcanzado, por la curva en todo su dominio. ¿Ok? Esto es lo que es el máximo absoluto. Máximo relativo. El máximo relativo es mayor valor o mayor altura alcanzada por la curva, ¿verdad? En un subconjunto de su dominio. ¿Ok? Ahora, los máximos tienen una nomenclatura gráfica, es decir, se ven de una manera. Entonces vamos a poner aquí tipos gráficos de máximo. Los máximos son comúnmente cosas así. O es una curva de esta manera, ¿verdad? Y tienes este sería el máximo. O tienes una cosa así, ¿sí? O puede ser algo así, ¿de acuerdo? O puede ser solo una parte que sube y se queda ahí arriba, o que está arriba y luego comienza a bajar, o puede ser algo así, o puede ser algo así, o puede ser algo así, o puede ser algo así. Donde ustedes vean cosas así, ¿verdad? Ahí le existe, y esto por supuesto tiene que ser un punto que pertenece a la curva. ¿Se entiende? ¿Qué sucede con los mínimos? Algo muy similar. Los mínimos se definen análogamente. Esto porque no quiero escribir de nuevo todo. Entonces van a tener mínimos absolutos, es el menor valor alcanzado por la curva en todo su dominio. Van a tener un mínimo relativo, que es el menor valor o menor altura alcanzada por la curva en un subconjunto de su dominio. Y también van a tener una visión gráfica de ellos, pero que es esto invertido. Vamos a ver si lo puedo hacer simplemente así. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agarrar todo esto que está acá, lo voy a copiar y lo voy a copiar, lo voy a pegar de nuevo acá abajo. ¿Pero qué voy a hacer?
Voy a ver si les puedo dar la vuelta. Miren, si yo a esto, ¿será que puedo darle la vuelta? Debería poder darle la vuelta. Bueno, parece que no puedo darle la vuelta. Damn it. Ok, pero no importa. Vamos a dibujarlos. Vamos a dejarlo con otro color, ¿sí? Entonces, cosas así. Cosas así. Cosas así. Cosas así. Y así. Y así. Entonces vamos a poner aquí tipos gráficos. Vamos a poner tipos gráficos. Y aquí al lado voy a poner máximos. Y al lado voy a poner en verde mínimos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿No? ¿Nadie entiende? Bueno, si no dicen nada, gente, para mí están entendiendo todos. Perfecto. Entonces, estas son las 6 categorías descriptivas. Y vamos a ver la curva. Vamos a trabajar este ejemplo. Me la voy a traer acá. Podemos hacerlo. Por ejemplo, ahora que no estamos manejando funciones trigonométricas, todavía no estamos trabajando eso, voy a tomarme la libertad de hacer algunos cálculos acá, si se quiere, por encimita, o sea, visuales, vamos a decirlo así. ¿Ok? No voy a hacer el cálculo, pero vamos a ver, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a identificar primero, vamos con los máximos. Miren esto, yo voy a poner aquí puntos en objeto. Voy a poner un puntito aquí arriba, ya va. Aquí, un puntito para acá arriba, más o menos como por acá. Voy a poner otro puntito como por aquí. Otro puntito acá. Voy a señalar algunas cosas acá, ¿no ven? Voy a poner un puntito acá. A ver, ok. Y entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. A este puntito que está acá, le voy a poner un color. Voy a ponerle un color negro. A este punto que está acá, le voy a poner el color negro. Y a este punto que está acá, le voy a poner el color negro. A este puntito, le voy a poner un color azul. Y a este punto que está acá, le voy a poner un color azul. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué hice esa coloración en apariencia arbitraria de esos puntos? ¿Por qué puse esa coloración, verdad? En apariencia arbitraria. Vamos a ver que seguro fue Franco el que respondió. Franco y Melissa. Eso. Muy bien. Los puntos azules son los mínimos y los negros los máximos. Pero entonces vamos a ver con cuidado, ¿ok? Con cuidado. Porque fíjense, los puntos negros son mínimos, perdón, máximos. Pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Fíjense, esto que está aquí es el máximo. Vamos a ponerlo, a dejarlo en negro. Esto es un máximo absoluto. ¿Sí o no? Esto es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque es la mayor altura. ¿Lo ven? Es la mayor altura. Recuerden que el dominio, nuestro dominio, está entre -3 y 5. Cerrado, ¿verdad? Ese es mi dominio. Mi dominio es este. Vamos a ponerlo aquí abajito también para que ponerlo en azul. El dominio de la función
es menos 3, 5. ¿Sí? Las imágenes, fíjense las imágenes, van desde menos 1 hasta 1. Entonces el conjunto imagen va desde, y cerrado, ¿no? Porque se alcanza desde menos 1 a 1. ¿Ok? Entonces es un intervalo cerrado. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nuestra imagen, la imagen de esta función, es este intervalo. ¿Lo ven? Ahora fíjense, la mayor de las alturas es 1 y se alcanza acá. Sin embargo, aquí hay un máximo relativo, aquí hay un máximo relativo. ¿Lo ven? ¿Por qué relativo? Bueno, porque este es un máximo que está justamente en este pequeño intervalo. ¿Lo ven? En este pequeño intervalo que está acá, esto es un máximo, es un valor máximo. Y en este pequeño intervalo acá, un pequeño intervalo, ¿verdad? Dentro del dominio, por supuesto, que tenga el menos 3. Esto es un máximo. De hecho, fíjense cómo tiene la misma peculiaridad, la misma forma. Vamos a verlo acá. Fíjense cómo este que está aquí se parece a esto, ¿lo ven? Y este que está aquí se parece a esto, ¿lo ven? Entonces, más o menos un tipo de, es un máximo, son dos máximos relativos. Entonces los voy a señalar acá. Máximo relativo, ay, disculpen. Máximo relativo, ¿verdad? Y máximo relativo. Ahora, ¿cómo se describen? Ellos tienen una manera de decirse, una manera de decirse. Esto que está acá, vamos a ver aquí en GeoGebra, porque ahí no tengo que hacer ninguna aproximación, porque lo puedo ver justamente aquí en la vista algebraica. En menos 3, atención, miren todos acá. En menos 3, la altura es menos 0,15. ¿Cómo se dice esto? Bueno, se dice que el máximo es aquí, es menos 0,15 y es alcanzado en menos 3. ¿Se entiende? Se lee así, miren. Se dice así. Este máximo es menos 0,15 alcanzado en menos 3. ¿Lo ven? Este máximo relativo acá, ¿cuál sería? Bueno, vamos a ver aquí en GeoGebra. Sería el siguiente punto, ¿verdad? Que es en 5. Menos 0,96. Miren, aquí. Entonces sería, este máximo relativo es primero pongo la medida en el eje Y, menos 0,96, alcanzado en en 5, perdón. ¿Lo ven? Uno dice primero cuánto vale en el eje Y, no se les olvide, caramba, y lo dicen en qué punto del eje X alcanzado. Esto es lógico. Si esto fuese, por ejemplo, el dólar, el valor del dólar, uno diría, bueno, mira, hubo un máximo, ¿verdad? De 200 pesos alcanzado en noviembre. ¿Se entiende? Es la manera de hablar, de describir curvas. Entonces, ¿qué dice uno aquí? Que el máximo absoluto es 1 alcanzado ¿en dónde? ¿Dónde creen ustedes que se alcance ese máximo? Vamos a quitar esto de aquí al ladito. ¿Dónde alcanza el máximo el seno? A ver. No es en 1,5. Es al ladito de 1,5. Aquí quizá no lo ves muy bien. Bueno, no se ve, pero fíjate, no es exactamente en 1,5. Bueno, sí, aquí está en 1,5. Ahora, sí, pero ese 1,5, mira, si nos vamos así, este 1,5 que está acá, esto es en realidad pi medio, es 3,14, es la mitad de 3,14.
es la mitad de 3,14. ¿Ok? Es pi medio. Pero bueno, está bien, vamos a tomarlo como 1,5. Visualmente, ¿sí? Hablando. Es 1 alcanzado en 1,5, pero en realidad debería ser pi medio. 1,5. Si ustedes calculan pi entre 2, ¿verdad? Te va a dar el valor donde da el máximo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros en esto? ¿Estamos claros en esto? ¿Ok? Esto es lo que me interesa. Estas son entonces las 6 categorías descriptivas. Repito, van a verlas en los videos que les mencioné. ¿Ok? Pero ahora vamos con otras cosas acá. Vamos a avanzar un poquitico más con nuestro concepto de función. Repito, el concepto de función es el concepto más importante de la matemática que estamos trabajando. ¿Ok? Y luego vienen 2 conceptos más. En matemáticas 2. Uno más. Sería el concepto estrella después del concepto de función. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacerla escrita, por favor. Si no, sigo adelante. Hay otra dimensión que estamos trabajando. Vamos a llamarla la dimensión funcional. Esta es la dimensión descriptiva, pero vamos a trabajar aquí una dimensión funcional. Cuando digo funcional, parece redundante, ¿verdad? Función, funcional. Pero en realidad nos estamos refiriendo a una síntesis de álgebra o cálculos y geometría. Cálculo, cálculo y geometría. ¿Ok? Y esto es lo que vamos nosotros a reforzar, a trabajar. Esto es, déjenme quitar esto de acá y ponerlo un poquito al lado. Arremarlo un poquito más abajo. Ok. Bien, entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Bueno, hay otro tipo de clasificaciones de las funciones. Vamos a tratar de ver acá. Por ejemplo, hay una clasificación según el dominio e imagen. ¿Ok? En términos generales, hay otra forma de clasificar las funciones. Y aquí ya estamos saltando un poquito de la curva a la función. Entonces vamos a ver las clasificaciones que vamos a usar acá. Primero, función par. Voy a nombrarlas, sí, y luego las voy a escribir. Función par. 2, función impar. O vamos a ponerla así como una sola para no agrandar tanto la lista. Función par e impar. Segundo, función inyectiva. Tercero, función sobreyectiva. Y cuarto, función biyectiva. A ver, habrá otra. Par, impar. Ok. Por ahora vamos a trabajar con estas 4. Vamos a poner un poquito más cerca aquí. ¿Les suenan esos nombres? ¿No? Ok. Bueno, esto que está acá son las funciones clasificadas de acuerdo a cómo se comporta el dominio y la imagen, ¿ok? O el dominio y el rango. Entonces vamos a empezar con la función par e impar y vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos con la primera. Aquí lo único que veo es que voy a tener que separarlos un poco, los espacios, para que no se me... Voy a separar esta un poco.
Vamos a poner algunos espacios entre ellos para que no se nos aglomeren. Poner esta acá y vamos a separar esta otra. Yo ahora estoy pensando si yo voy a publicar este video porque nadie habla, ¿verdad? Es un poco fastidioso. Es como estar solo. Bien, vamos a ver. Función par e impar. Es muy sencillo esto que está acá. Una función par, fíjense. Vamos a ponerlo aquí como un enunciado. Si para todo X, un poquito más grande, no sé si la están viendo. Voy a escribir un poco más grande. A ver qué me dicen por acá. Se puede llenar algo porque no quiero interrumpir, la verdad, con ese tema. Pero Nahuel, yo sé que, ok, vendrás perdidísimo, pero es que no sé si estás entendiendo. No sé, me estás dejando hablar y yo no sé si vas bien, si estás entendiendo. En verdad es fundamental el feedback de ustedes. Fíjense, sí, ¿verdad? Se cumple. ¿Qué? F de X, atención acá, es igual a F de menos X, ¿verdad? Y no una vez, sino si se cumple eso para todo X, ¿verdad? En el dominio, ¿sí? En el dominio. Ok. Pertenecientes al dominio, te entiendo, Nahuel. ¿Sí? Entonces, F es par. Ok, fíjense que esto, sí, esto dicho así, ¿verdad? Puede confundir. Si se cumple que f de x igual a f de menos x para toda x en el dominio, entonces f es par. Pero hay una manera de verlo. Una función es par cuando su gráfica, la curva que la representa, es simétrica con respecto al eje x. Entonces vamos a ponerlo aquí. Gráficamente, vamos a ponerlo en negro. Gráficamente, ¿verdad? F es par si su gráfica, si su curva es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, es fácil de ver. Vamos a ver acá. Es muy fácil de ver. Vamos a ver una función par. ¿Cuál sería? Bueno, una función par muy importante es el coseno, por ejemplo. Observen cómo del eje X para allá y para acá tienen el mismo. Ven que es como es la misma. Se podría doblar. Si yo doblo por este eje, levanto este semiplano y lo doblo sobre este otro semiplano, van a coincidir. En otras palabras, ¿verdad? Es una curva simétrica. Además, miren esto. Si yo calculo, vamos a calcular aquí coseno, vamos a ver así cómo lo podemos ver. Sí, vamos a poner esto. Vamos a definir dos puntos. Vamos a definir dos puntos. Yo voy a definir el punto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Vamos a hallar un segmento de longitud dada. No, ahora vamos a hacer una cosa sencilla. Yo voy a poner aquí punto en objeto. Voy a poner otro punto en objeto. ¿Sí? Y algo mejor, voy a hacer algo mucho mejor. Espérense, este es más bonito. Vamos a ver si yo tengo aquí para hacer una reflexión aquí. Una simetría axial. Ok, entonces voy a tener este punto y voy a calcular de este punto una simetría con respecto a este eje. ¡Pam! Aparece, ¿lo ven acá? Lo más bonito es que si yo me alejo, él también se aleja. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a calcular de la misma manera una vertical aquí, una perpendicular, no vertical. Una intersección de esto con la curva. A ver, eso. Y de la curva con este. Y vamos a tomar otra perpendicular que sea perpendicular a este eje que pase, bueno, por los dos puntos. Ahora lo que voy a hacer es ocultar y voy a construir un frame bien bonito con estos segmentos. Así, 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 aquí y acá. Ahora, para ponerlo, darle el cierre de oro acá, voy a poner estilo punteado y bien, bien opaco el trazo, estilo punteado y bien opaco. Y aquí estilo punteado y bien opaco. Y ahora, observen esto. No importa donde yo me mueva, observen cómo es una simetría de hecho. ¿Lo ven? Fíjense cómo este punto tiene la misma altura que el punto opuesto. Si yo estoy en 6, el punto opuesto es menos 6, ¿lo ven? Si yo estoy en 5, el punto opuesto es menos 5. Y fíjense cómo conserva la misma altura. Esto es una curva, es una función par. ¿Se entiende? Es simétrica con respecto al eje X. ¿Lo ven acá? ¿Ok? Eso es lo que significa la simetría en función de la paridad de una función. Perfecto. Ahora, ¿qué significa ser impar? Bueno, lo voy a enunciar y voy a decir cómo se ve gráficamente. ¿De acuerdo? Miren esto. Entonces, si se cumple que f de x, perdón, f de menos x es igual a menos f de x, ¿verdad? Para todo x perteneciente al dominio de la función, entonces f es impar. Gráficamente, ¿verdad? F es impar. Esto va a ser un poco difícil de expresar, ¿verdad? Si su curva es antisimétrica. Fíjate que antisimétrica no es asimétrica. Antisimétrica no es asimétrica, gente. ¿Ok? Vamos a aprender a hablar técnicamente, ¿de acuerdo? ¿Ok? Hablar técnicamente. Ustedes son de sistemas, tienen que saber hablar técnicamente. Si su curva es antisimétrica con respecto al eje Y. ¿Ok? Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa la antisimetría? Dios, fastidio con la garganta. Esta es la simetría. Vamos entonces a ver una curva antisimétrica.
Voy a abrir uno nuevo acá. Chao, curva. Y vamos a trabajar con la curva antisimétrica con la curva impar por excelencia. No la más sencilla, pero vamos a trabajar con el seno de X. Miren esto, gente. ¿Por qué la antisimetría? Bueno, simple. Si está arriba, ¿verdad? El simétrico está abajo. Vamos a ver esto así. Miren esto. Miren lo que voy a hacer. Vamos a ver si me sirve aquí. Vamos a trabajar de la misma manera. Un punto en objeto. Y voy a hallar su simétrico. La simetría axial sería este con este. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo pudiésemos visualizarlo. Miren esto. Vamos a ver qué se me ocurre. Bueno, sí, simplemente lo vamos a hacer por valores. ¿Ok? Voy a trabajar aquí dos perpendiculares. Voy a calcular la intersección. Ustedes deberían estar trabajando con GeoGebra, pero a full. Yo no entiendo cómo hay profesores que no los ponen a trabajar con GeoGebra. Esto es ahorita una ventaja impresionante, la persona que usa GeoGebra con respecto a la persona que no lo usa. Vamos a trabajar una perpendicular acá y una perpendicular acá. Además que somos centros GeoGebra reconocido internacionalmente. Pero bueno, voy a anular aquí esto, voy a ocultarlas y vamos a construir este pequeño frame segmento. De aquí a acá. Ups, faltó hacer algo. Vamos a hacerlo aquí rápido. Faltó hacer una perpendicular de aquí que pasa por... No, creo que ya la había hecho. Ya va, disculpen. Lo que no hice fue tomar acá, vamos a ver estas perpendiculares, no tomé la intersección de esto con esto y de este con este. Ahora sí puedo ocultarlos. Y entonces empiezo a construir los segmentos. Este segmento, este segmento, este segmento, y este segmento, este segmento. Y ahora voy a darles el estilo. ¿Ok? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora fíjense esto que interesante. Gente, atención. Yo voy a registrar. Vamos a registrar este valor. ¿Ok? Este es el punto D. Entonces yo voy a poner aquí el valor de D. Voy a poner la coordenada I de D. Entonces sería así. I, entre paréntesis, D. Y me va a dar un número. Aquí está. Y voy a poner la coordenada I de este otro punto, que sería E. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí a la vista. Y ya con esto terminamos para que vean que vamos a poner aquí entonces quién sería A. ¿Ok? Y vamos a poner de este lado quién sería, sí, quién sería B. Entonces, para hacerlo mucho mejor, más dramático, ¿verdad? Vamos a poner esto un poco más grande. No, no tan grande tampoco. Así. Y vamos a poner este grande, negrita. Y vamos a fijarlos para que estén en posición. Primero, este punto que es el punto D, va a estar junto con D, ¿verdad? Aquí. Y esta que está acá, va a estar al lado del punto E. Y listo, ya nuestro applet es totalmente explícito. Observen esto, gente. Entonces, ¿qué significa asimetría? ¿Qué significa impar? Bueno, significa, supóngase que estoy en 1. 1, 1. Fíjense que es 0,84 menos 0,84. ¿Lo ven? Esto es lo que significa ser impar. ¿Lo ven? Miren cómo van variando, ¿verdad? Aquí se alternan. Miren qué bonito. Aquí, por ejemplo,
en este punto, valen 1 y menos 1. ¿Se entiende la idea de ser impar? Esto pasa con otras curvas, pasa con otras funciones, ¿entiendes? Otras funciones impares, por ejemplo, vamos a ponerles acá, despídense, y vamos a poner otro ejemplo de función impar. Bueno, hay varias. Por ejemplo, las funciones cúbicas, ciertas funciones cúbicas, ¿ok? Cualquier función cúbica que tenga, que sea, por ejemplo, no sé, x elevado al cubo menos 2. Esta también es, no, esta no es impar, no es impar. Disculpen. Impar es esta. ¿Ven que es impar? En 1 vale 1, en menos 1 vale menos 1. Y así hay una cantidad de funciones impar. Para yo demostrar que una función es impar, debo poder calcular, por ejemplo, esto. Ok, eso es lo que es función par-impar. Ahora voy a explicar lo que es función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Qué vamos a hacer la clase de pasado mañana? Vamos a hacer una revisión de todas las funciones. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos en esta clase es, vamos a decirlo en estos términos, esto es una introducción al concepto de función en cuanto a su dimensión descriptiva y su dimensión funcional. ¿Ok? Todavía falta. Pero bueno, pero esto nos va a servir un poco para clasificar nosotros las funciones que vayamos viendo. ¿Qué es una función inyectiva? ¿Ok? Atención, ¿qué significa que una función es inyectiva? Entonces miren acá, lo voy a definir, ¿ok? Una función es inyectiva, o vamos a decirlo así, si se cumple que si f de x es igual a f de y, implica que x es igual a y, entonces, por supuesto, para todo xy en el dominio, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo aquí abajito, f es inyectiva. Entonces, f es inyectiva, ¿ok? ¿De acuerdo? No es tan sencillo esto. Ojo con eso. Si se cumple que, si esto se da, implica esto, ¿ok? Aquí hay como una condición. O sea, si se cumple esto, entonces f inyectiva. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Bueno, siempre que esto se dé, implica que son iguales. Vamos a ver cómo se ve eso gráficamente. Vamos a ver cómo se ve eso gráficamente. Por ejemplo, aquí ninguna f de x es igual, o sea, si ustedes tienen dos puntos cualesquiera, si ustedes tienen dos puntos cualesquiera, un punto acá y un punto acá, cualesquiera que sean, en ningún lugar, si ustedes, vamos a trazar por lo menos las perpendiculares para que vean, segundito. Ajá. Vamos a trazar por lo menos la perpendicular. Suponte que yo tengo una perpendicular acá y una perpendicular acá. Ustedes tienen que darse cuenta que no hay ningún lugar donde estos dos puntos sean puestos en distintos que den el mismo. O sea, la única manera de que estos dos puntos tengan la misma altura es que estén uno sobre otro. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Por favor, díganme si se entiende. Por favor, díganme si se entiende. No pasa lo mismo, no pasa lo mismo, ¿ok? No pasa lo mismo con la función cuadrática. Miren esto. Vamos a ocultar aquí la cúbica. Miren, si yo estoy en -1 y estoy en 1, miren cómo tienen la misma altura. ¿Lo ven? Tienen la misma altura. Por lo tanto, la cuadrática, la función cuadrática no es inyectiva. Esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos diferentes que tienen la misma altura. Pero si ustedes ven la función cúbica, eso no pasa nunca. No puede pasar.
No hay dos puntos diferentes donde la altura sea igual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la función exponencial. Miren, voy a poner aquí exponencial. No, para. Miren la exponencial. No hay dos puntos diferentes donde sus alturas sean diferentes. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve la inyectividad? Bueno, la inyectividad es una propiedad interesantísima porque se extiende, pongan atención, la inyectividad se extiende al campo de las ecuaciones. Si una función es inyectiva, es despejable. Ah, ¿despejable en qué sentido? En el sentido que ustedes conocen, puede aplicar una operación de un lado y del otro, ¿verdad? No da una confusión, ¿de acuerdo? O cuando yo devuelvo, vengo de una preimagen a una imagen, no me lleva dos números. Entonces, la inyectividad tiene un efecto buenísimo en las ecuaciones, ¿ok? Eso es importante. ¿Ok? Otra función que es inyectiva, por ejemplo, el logaritmo natural, o el logaritmo que sea. ¿Lo ven? No hay dos puntos iguales, perdón, no hay dos puntos diferentes donde la altura sea igual. No hay manera. La única manera es que sean el mismo. Entonces, por eso se dice, si f, suponte que este es x y este es y. Si f de x es igual a f de y, es porque x e y es el mismo. Eso quiere decir la definición, ¿de acuerdo? ¿Ok? Perfecto. Vamos con la función sobreyectiva. Miren esto. ¿Qué quiere decir la sobreyectividad? Quiere decir que si para todo i, ¿verdad? Perteneciente a, vamos a ponerlo de esta manera, sí, vamos a poner aquí. Si para todo i perteneciente a R, ¿ok? A R. Si para todo i perteneciente a R existe un X tal que f de X es igual a i, ¿verdad? Entonces, f de f es sobreyectiva. Voy a poner sobreyectiva, no voy a poner aquí yectiva. ¿Ok? Miren esto. Si para todo número, cualquier número, existe una preimagen, ¿me explico? Es como si para cualquier número en el eje, por eso puse i, si para cualquier número en el eje i tiene pareja, entonces f es sobreyectiva. ¿Ven esta exigencia de la sobreyectividad? Vamos a ver una función sobreyectiva. Son muy fáciles de identificar. Fíjense, esta función es sobreyectiva. Vamos a ocultar todo esto. Esta función es sobreyectiva. No importa donde tú te pares en el eje Y. No importa donde tú te pares, vas a conseguir, vamos a hallar aquí una perpendicular. Miren esto. Y vamos a hacer algo. Vamos a calcular esta intersección. No importa donde tú vayas. La gente ve a la función logaritmo natural y piensa que en algún momento se va a chantar y se va a poner horizontal. Pues no. Observen acá. Este es el punto D. ¿Lo ven acá? Si yo me muevo, observen lo rápido que aumenta. Perdón, estamos hablando de, sí, el punto D, es el punto D. Vamos a poner aquí D, vamos a ponerlo a la vista. Vamos a ponerlo a la vista y bien grande.
Entonces miren esto. Miren como yo, atención acá. Fíjense como yo voy subiendo y pum, se dispara para allá. Observen acá, 300. Miren todo el alcance. ¿Esto qué quiere decir? Para cualquier número, lo que pasa es que va a tomar, por supuesto, miren cómo se hace de grande el valor X. ¿Lo ven? Para la altura 45.56. Pero esto quiere decir, esto es una función sobreyectiva, porque no importa en qué punto yo me halle del eje X, del eje Y, perdón, si me meto para acá, es mucho más cortito, más cerca, ¿ok? En cualquier punto el eje Y va a tener una preimagen. Por lo tanto, el logaritmo natural es sobreyectiva. Las imágenes ocupan todo el eje Y. ¿Se entiende? Por favor, respóndame. Díganme algo, den signos de vida. ¿Se entiende lo que es la sobreyectividad? ¿Ok? Creo que sí. Vamos a ver, Franco, no me voy a quedar satisfecho con el creo que sí. O sea que si hay un punto en Y que no tiene un punto en X, no es sobreyectiva. Exactamente. Si tú consigues, Franco, un punto en el eje Y que no tiene preimagen, no es sobreyectiva. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo más clásico, la parábola. Vamos a ocultar todo esto que está acá, el punto C, esto y esto y esto. Observa, la parábola no es sobreyectiva. Bueno, ponte aquí. Imagínate que el C, nuestro punto C, está aquí abajo. Observa. No hay preimagen, ¿lo ves? ¿Se entiende? No hay una preimagen. Por lo tanto, X al cuadrado no es sobreyectiva. ¿Se entiende? No es sobreyectiva. ¿Lo ven? Milena, lo ve el resto, Nahuel, Alex, no sé. Hablen, gente, digan algo. Muy bien, muy bien. Entonces, es sobreyectiva cuando ocupa todo el eje Y. Es imagínense una capa que ocupa todo el eje Y. Eso es sobreyectiva, eso es sobreyectividad. ¿De acuerdo? Eso sirve también bastante a la hora de resolver ecuaciones, porque las ecuaciones son de un tipo. ¿Ok? Por eso uno dice, por ejemplo, que un polinomio en los reales no te debería dar una raíz, ¿verdad? Par con una cantidad subradical negativa, porque la raíz, ¿verdad? Bueno, la raíz también, sí es sobreyectiva, no tiene que ver tiene que ver con el dominio, disculpen. ¿Ok? Pero eso es lo que quiere decir la sobreyectividad. Ahora, la biyectividad es lo más fácil. Es lo más fácil. Si F es inyectiva y sobreyectiva, es inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué falta con lo de las funciones? ¿Qué falta trabajar con las funciones? Nos falta, que es lo que voy a hacer la semana no, pasado mañana. Lo que voy a hacer pasado mañana, si este video va grabado y va colgado. Lo que voy a hacer pasado mañana es trabajar 2 dimensiones más. La primera, o sea, en realidad serían 4 dimensiones que estamos trabajando acá. La tercera dimensión que voy a trabajar es la dimensión de las características gráficas. Y vamos a aprender a construir algunas cosas, ¿verdad? Características gráficas. ¿Ok? Y la última dimensión va a ser la dimensión de, vamos a llamarlo de esta manera, sí, del cálculo de ecuaciones.
¿Ok? Esto es lo que vamos a trabajar en nuestra segunda clase, la clase de pasado mañana. ¿Ok? Y vamos a ver cómo hago un buen resumen para que entonces, durante este tiempo que van a tener, ¿verdad? Seguramente van a tener sus vacaciones, merecidas vacaciones, ¿ok? En algún momento, antes de comenzar el cuatrimestre que viene, se toman un tiempito de repasar los videos, ¿de acuerdo? Los videos que vamos a trabajar. Entonces lo dejo hasta aquí, ¿sí?